Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar del barroco. He cometido un error de planificación, creo que lo he dicho otros días. De ahora en adelante, cada vez, por ejemplo, después del barroco ir al Renacimiento y después una crisis del Renacimiento. Cada vez que tenga que hablar de Tiziano o algo, os hablaré primero de la época donde está, donde se ubica y tal, y ahora lo estoy leyendo al final, ¿sabéis? Pero bueno, más vale tarde que nunca. Y espero que os guste. ¡Ay! Intento hacerlo corto, pero es como una palabra mágica para mí. Cuando digo esa palabra siempre me sale largo. Bueno, espero que os sintáis informados. Lo he intentado hacer más sencillo, he recortado muchísimas cosas. Mira, el concepto barroco proviene de un señor que se llama, tengo que mirar, los Heinrich Böcklin, porque sabéis que cuando tienen las dos puntitos en la O es una U, que es un señor que nace en 1864 y muere en 1945, que es el que escribe un libro que se llama Renacimiento y Barroco, que es el que fija el concepto del barroco. Este libro lo publica en 1888 y fija el concepto del barroco, por decirlo de alguna forma. Pero ya sabéis, ¡ay, qué calor! Ya sabéis que os he dicho varias veces que estas etiquetas son siempre aproximativas, porque ahora os contaré cómo en una misma época se dan diferentes tipos de barroco, diferentes tipos de individuos, diferentes tipos de arte, y todos están bajo la etiqueta barroca, pero lo voy a hacer muy sencillo. Bueno, tiene muchísimas. Esta sistematización siempre es aproximativa. Os voy a contar espaciotemporalmente qué ocurre en ese momento, pero más de la mitad de lo que os voy a contar es arte. O sea, no alarméis que no os voy a contar un rollo como el otro día de la Contrarreforma, que era necesario, porque en realidad... ¡Uy! ¡Qué calor me da el pelo! En realidad era inevitable que lo contara porque tendría que haber empezado por ahí. Bueno, el barroco supone desde su perspectiva, desde la perspectiva de este historiador, una transformación y completa del Renacimiento, que expresa un tiempo nuevo, eso está claro. Pero el término, ya lo dije otros días, es un término peyorativo que ya lo usan en el siglo de las luces, en el 18, Rousseau y Diderot. Lo usan como haciendo alusión a algo confuso, a algo caprichoso, algo extravagante, algo desdeñable, por decirlo de alguna manera. Y ellos hacen referencia a una etapa, la primera época del siglo XVII, caracterizada por ya lo he dicho, la pompa y boato de Roma, la magnificencia, el esplendor, lo exuberante, la fantasía. Se ha dicho mucho, bueno, es una época de guerra y crisis nacionales, pero política, económica, demográfica, pero no es un tiempo total de crisis, hay que decirlo. Yo algún día tendré que tomar soluciones con el sitio donde estoy sentada. Bueno, continuemos. Más bien, en el siglo XVII lo que hay es como una expansión de los imperios. Ya lo veréis, ahora Holanda va a ser una potencia, Francia también. Bueno, solo os voy a contar unas cuantas cositas. Inglaterra se establece su primera colonia en América del Norte, ya sabéis, los Pilgrim, en Jamestown. Eso es en 1607. Tengo que mirar así con el rabillo del ojo las fechas porque todas no me lo sé. Se cae en el siglo XVII, pero vamos, yo la historia americana me la sé a grandes rasgos. En 1620 los peregrinos, los del Mayflower, llegan y que en realidad son disidentes puritanos, porque ya sabéis que hay guerra religiosa en Inglaterra entre el norte y el sur. El norte Escocia es católico, el sur es protestante, y pues están mataré cada 2 por 3. Entonces que uno tal, no sé qué, pierde, bueno, pues fundamos Virginia, la reina virgen. Que pierden los otros, pues se van a América y fundan otra ciudad. América era el sueño de libertad para los europeos, la tierra de leche y miel. Mis americanos que están por ahí. Bueno, en 1633, tengo que leerlo, 1683, William Penn funda Filadelfia, me suena el queso, y la colonia cuáquera de Pensilvania. En 1655, Bermuda, Antigua, Barbados, Jamaica, St. Kitts quedan a cargo de la British, de la colonia británica, la colonia británica. Bueno, la Compañía de las Indias Orientales, sí, que la Compañía de las Indias Orientales establece en esa misma época su base ya en Bombay y en Calcuta. Después, tengo que leerlo, 1603, que la fecha, soy buena memorizando, pero en realidad es que me gusta esto que estoy haciendo, entonces no cuesta trabajo que me acuerde de las cosas. En 1603,
1503, Samuel Champlain toma posesión de Terranova para Francia, por supuesto, pero también de Nueva Escocia, Nueva Francia, futura Canadá. Montreal es fundada en 1643. Francia se hace, esto tengo que leerlo, en 1697, con un pequeño, parece que me da apuro cuando digo tengo que leerlo, es que no me sé todas las fechas, sé que en el 17, en 1697, Francia se hace con un imperio. Mirad, Francia e Inglaterra hay un momento que están muy paralelas, no se sabe cuál va a ser la potencia, porque las dos se están haciendo con muchísimas colonias y tienen cada vez más poder, pero bueno, ahí está Holanda, que está realmente en la potencia económica, y como es pequeñita, está cada 2 por 3 invadida, pues Francia e Inglaterra la hostigan continuamente, los pobres, bueno, y cuando no España. Bueno, se hace Francia con un pequeño imperio en la Antilla, Guadalupe, Dominica, Martinica, y bueno, en 1697, perdón, Haití, y con emplazamiento en Senegal. Es que pedazo de imperio tenían, y en el Índico con Madagascar y la isla Reunión. Yo cuando soy infantil, cuando veo el desfile ese de la Olimpiada, veo ¡Reunión! Y a lo mejor salen vestidos ahí como de lagarterana de allí, y yo digo, ¿dónde estará eso? Bueno, ahora leyendo otras cosas digo, uy, estas son las antiguas colonias. Yo siempre me estoy preguntando, ¿dónde está? Yo me sé dónde he viajado, donde no he viajado no sé dónde está. Más o menos supongo, Madagascar, bajo a la derecha. Bueno, tonta soy. Es que soy culta, pero tengo unos socavones por ahí. No debería decirlo. Bueno, en 1602 Holanda a finales de este siglo es la potencia comercial. O sea, ya he dicho que Francia e Inglaterra los hostigan porque que son tremendos estos Dutch. Bueno, es la mayor potencia comercial del mundo, son tremendos. Y son hostigados por Inglaterra y Francia. Los holandeses se establecen en 1602 a través de su compañía de Indias Orientales y en 1621 a través de su India Occidentales, compañías de Indias Occidentales. Son tremendos con los negocios. En el Caribe, la Guayana, Tobago, Curazao, estoy así con el rabillo. En América del Norte, Nueva Ámsterdam, Nueva York, 1923. África, que se lo compran a los indios. Tiene la colonia del Cabo en 1652. En el Índico tienen Mauricio, Ceilán, la India, el Pacífico tienen Malaca, Java, Sumatra, Celebes, Molucas. Con razón, en Ámsterdam hay unos restaurantes que no os podéis imaginar de todo esto, orientales, pero maravilloso, maravilloso. Yo he estado varias veces, he estado de esto que me pilla Passenger on Transit, que no estaba dentro del aeropuerto, pero a lo mejor me quedo 2 o 3 días en Ámsterdam porque tengo que salir de un vuelo largo y voy a los restaurantes que tienen. Digo, madre mía, qué restaurante, pero digo, claro, si es que con la panza de colonias que han tenido, bueno. En Europa, más que crisis general, lo que hay es un cambio de poder. Se instituyen lo que son los estados. Hay un cambio de sistema internacional, por decirlo de alguna forma. Está la guerra de los 30 años, que ya lo he contado, por la cual España deja de ser la primera potencia y pasa a ser Francia, que de 1608 a 1648 implica realmente a todo el continente. A Austria, bueno, Francia interviene después, un lío que para que el Papa no sabe por quién tomar partido, porque son, ¿cómo se dice?, países católicos. Suponen el inicio de la decadencia española. Después está la paz de Westfalia, que realmente es lo que configura Europa, y después tenemos la paz de los Pirineos, que es más tardía que la española, que tenemos que ceder, yo qué sé, la Lorena, la no sé qué, pues sí, porque cada vez que hay una paz de esas, los pobres repúblicas italianas, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. Bueno, supone también el fin de la pretensión de los Habsburgo, porque los Habsburgos tenían intención de hacer una especie de orden internacional con criterios dinásticos y religiosos. Ya sabéis que son católicos, nosotros tenemos Habsburgo, Lorena, y lo que hay realmente es una consolidación de su lugar de los estados sancionados por el Tratado de Westfalia el 24 de octubre de 1648, por el cual Roma también, como dije el otro día, con la contrarreforma también deja de ser el centro de la cristiandad del universo, aunque todos los años recibe casi 1 millón de peregrinos. Bueno, ahora yo lo que es surge el concepto de Estado, que nosotros lo que pasa es que lo hemos llevado antes con los reyes católicos, que somos el Estado más antiguo de Europa, y después Enrique VIII, etcétera. Pero ahora Francia y todos estos sitios tienen el concepto de Estado, en cuyo frente aparecen los reyes, la monarquía absoluta, salvo Inglaterra, que hace la reforma burguesa 100 años antes que los franceses. Y bueno, están los reyes y los válidos, ¿no? Como el duque de Lerma Nuestro, el conde duque de Olivares, y en Francia está Richelieu, el cardenal Richelieu,
que no lo sabemos de memoria por los tres mosqueteros, y el cardenal Mazarino. Bueno, en Inglaterra ya sabéis que está Buckingham, que además era un coleccionista, junto a Carlos II, tremendo, que siempre llama a los artistas allí, siempre cuando están por España, con el que dicen, Inglaterra, Inglaterra, que queremos cuadros suyos. Y bueno, y está todo está ahora centralizado en la corte, que lo llevan los mafiosos esto, el rey delega en ellos. Bueno, el arte del barroco se asocia con la Roma de la pompa y el boato, la Roma de Borromini, de Bernini, ya sabéis, ¿cómo se llama? La escultura salomónica, estas retorcidas que hay en el Vaticano, la pintura, pero también se asocia a la pintura de Peter Paul Rubens, a la grandiosidad de Versalles de Luis XIV, Le Roi Soleil, el gusto por el teatro sacramental ¿cómo se llama? De Calderón, también por el de Monteverdi, bueno, los jardines, los tapices, los jardines franceses que son cartesianos. Después ya sabéis que en el romanticismo están los jardines ingleses que son antitéticos, pero son todos muy importantes, influyen muchísimo en el arte, la arquitectura, en todo. Bueno, he de deciros que el éxtasis de Santa Teresa, que está hecho en Roma entre 1645, en esta época se santifica Santa Teresa, y en 1600, en el siglo XVII, en 1652, que es como el símbolo del barroco, que está la santa ahí flipando, volando, retorcida, yo qué sé, que es como representativa del barroco, está arrebatada, transportada por el amor divino a, yo que sé, a otro estadio. ¿Sabéis que se han hecho estudios psiquiátricos sobre? Yo tuve que leer, por lo que dice Filología Hispánica, de las 7 moradas. Me gustó bastante, me sorprendió muchísimo. Y son maravillosos escritores, ¿no? Entonces lo que decía el psicoanalista es que realmente que ella canalizaba su erotismo, y tenía muchísimo erotismo, por la mística. Y bueno, no me parece mal. Yo creo que canalizo mi erotismo por el arte. No me hagáis caso, digo muchas tonterías. Bueno, el barroco es un término complejo, lo he dicho, es múltiple, se pone una etiqueta, pero realmente casi todos estos términos que estoy diciendo, como luego hablaré del Renacimiento, es un término múltiple con múltiples interpretaciones. Pero bueno, para sistematizar, cuando estamos aprendiendo, necesitamos hacer como grandes bloques. Pero bueno, cuando ya sabemos lo que es, hay que abandonar el bloque para ver otra cosa, para verlo con un poquito de rigor. Madre mía, calor. Entonces, el barroco es un estilo mundial más que los estilos precedentes, porque va por todo el mundo. Como ahora las metrópolis tienen colonias, pues se extiende, como revela el éxito del barroco en la arquitectura, y en la América española y portuguesa, el gusto del barroco en las porcelanas, las lacas chinas, las lacas japonesas. No olvidéis que tenemos Filipinas, pero no gusta en absoluto en los países protestantes como Gran Bretaña, Holanda o los escandinavos. No les gusta nada. ¿Por qué le vamos a hacer? Y bueno, hay como desfases cronológicos, ahora los contaré, porque hay un gran barroco, por decirlo de alguna forma, en el siglo XVI, y hay otro gran barroco en el siglo XVII, pero que no se parecen entre ellos nada, vamos. Sí se parecen determinadas cosas, pero por ejemplo nosotros tenemos el estilo herreriano, sin embargo que es ostentoso, sin embargo tenemos un barroco del Escorial, un barroco del 17 que es totalmente severo, austero, que no tiene nada que ver con el del siglo XVIII. Y bueno, ahora os lo cuento. Bueno, mira, en Italia, en Roma, en Nápoles, en Turín, o sea, en Italia, porque hay que decirle a la república, porque Italia era una fragmentación, como pasaba con los Länder alemanes, con los estados alemanes, que estaban todos muy fragmentados, y entonces hay que decir Baviera, o hay que decir no sé qué, porque Baviera, por ejemplo, es católico, pero otros estados son... En fin, de Italia quiero hablar, de Nápoles, Venecia, Turín. Toda su obra barroca pertenece, bueno, y Roma, pertenece al 17. Sin embargo, el barroco austríaco y bávaro, porque sabéis que los bávaros son muy alegres, son católicos del sur de Alemania, que son muy alegres. Pero bueno, como ya sabéis que el concepto de nación, el concepto de frontera tenían la misma lengua, pues una vez está por aquí, otra vez el imperio austrohúngaro está que va y viene y va con Polonia. Bueno, el barroco austríaco, el de Salzburgo, el de la iglesia de San Carlos de Viena, la iglesia, tengo que leerlo porque tiene unos nombres austríacos, Neresheim y Biersel-Heilingen mismo. El barroco portugués, brasileño y también el barroco americano pertenecen al siglo XVIII. En la arquitectura española tenemos barroco del 17 y barroco del 18. El barroco del 17 ya he dicho que es el que está vinculado al Escorial, y que es el de la Plaza Mayor de Madrid, el del Ayuntamiento de Madrid, que son severos, sobrios, estos castellanos, y están influenciados por el Escorial. Después está el barroco del 18, que es el barroco de la Universidad de Valladolid, la Plaza Mayor de Salamanca, el Hospicio de Madrid, la fachada del Obradoiro de Santiago de Compostela y el Palacio del Marqués de los Dos Aguas, que me encanta, está 1.000.000 de veces porque he vivido en Valencia muchos años. Y bueno, el barroco tiene rasgos comunes como entre sí,
como el colosalismo, el movimiento, la ruptura de plano, la suntuosidad decorativa, el efectismo, el dramatismo, pero hay variables estilísticas, todo hay que decirlo. Por ejemplo, el 17, clasicista francés de la Plaza de Vendôme de París, el teatro de Pierre Corneille y Jean Racine, la pintura de Nicolas Poussin, los palacios y palacetes y los jardines de la aristocracia francesa y la estatua de Pierre Puget, pues no tienen nada que ver con otros barrocos, por decirlo de alguna forma. En el 17 hay que decir que en España también tenemos una pintura y una escultura de muchísima religiosidad, muchísima piedad y muchísima sobriedad. Por ejemplo, están la Inmaculada de Murillo, está la escultura religiosa de Semana Santa, y que obedecen más a planteamientos estilísticos y morales muy diferentes. Pero hay un siglo XVII y un siglo XVIII que es la primera mitad del siglo XVIII, que se le llama pleno barroco. Y ya estáis viendo como a lo mejor en el siglo XVII hay muchísima sobriedad y sin embargo en el siglo XVIII, aunque comparten rasgos comunes, todo lo contrario, hay más pompa y más boato. Aun siendo contemporáneos, he de deciros que Caravaggio, Bernini, Rubens, Velázquez, Rembrandt, Poussin, pues crean un universo autónomo, artístico, y obras tienen como visiones muy diferentes, acusadamente propios, muy propios y muy diferentes entre sí uno y otro, y son contemporáneos a todo este barroco que estoy contando, y son contemporáneos entre ellos. Y no os quiero contar Juan Sebastián Bach, que es también contemporáneo, que tiene una música estética que es protestante, bueno, es una maravilla, es pura contención. Y no quiero contaros, en 1737 René Descartes, que en pleno barroco publica el Discurso del Método, que luego va a ser lo que alumbre el siglo de las luces. Y estamos en pleno barroco, para que veáis lo diferente que hay, las cosas diferentes que hay en una misma época. Entonces la grandeza, complejidad y opulencia del barroco conviven a la perfección. Mirad, hay una franja que tengo que leerla entre 1600 y 1620 de un barroco del siglo XVII y otro entre 1730 y 1750. Y entonces es la época de la monarquía absoluta, con excepción de, ya os dije el otro día, que Rubens hace como el que publicita la monarquía absoluta. Eso es lo que le reprocha. Bueno, con excepción de Inglaterra, que se carga el rey y hace ¿cómo se dice? La revolución burguesa 100 años antes que los franceses. Y bueno, es la época también que os estoy contando ahora, que es cuando España cae, pero también es la época de Trento, de la contrarreforma, de la reafirmación de la Iglesia Católica. La Roma Católica del 17 es la afirmación de la contrarreforma triunfante. Espero que os haya gustado. Hasta mañana, que volvemos al siglo XX.